Muy bien. Bueno, como les decía, ¿no? La mácula, ya, la mácula que es una lesión bien circunscrita, o sea, vemos la mácula, no palpamos la mácula, ¿no? Es un cambio de coloración de la piel. Ahora, de acuerdo a este cambio de coloración de la piel, podemos tener, por ejemplo, las máculas eritematosas, ¿no? Estas lesiones de la piel con un cambio de coloración, ¿no? Un eritema, un color rojo, ¿no? Que vamos a ver bien delimitado, ¿no? Que puede desaparecer con la baja, con la vitreopresión, es decir, si yo agarro un portaobjetos y presiono, puede desaparecer o no, ¿no? Va a depender esto mucho de la vascularización. Por ejemplo, una mácula vascular va a haber una desaparición, ¿no? Vemos estas pequeñas como arañas, ¿no? Como talangectasias que pueden presentarse en este tipo de máculas, ¿no? La mácula purpúrica, que ya es una coloración más guinda, más de color rojo, ocre, que es la salida del líquido, ¿no? Puede ser por la presencia de un derrame a través por la lesión de un vaso sanguíneo, ¿no? A medida que esta sangre se va absorbiendo, se va cambiando la coloración, ¿no es cierto?, de la piel. La mácula pigmentada, nuestro ejemplo clásico es la felides o lo que nosotros conocemos como una peca, ¿no? Que es la hiperpigmentación de pequeñas áreas de la piel, de un color café, color beige, etcétera, ¿no? La pápula, la pápula es una lesión elevada, menor a 1 centímetro, ¿no? Que es a nivel dérmico o epidérmico. Esta pápula nosotros vamos a tocar ya, ¿no? Que está levantada. Y muchas veces la pápula cuando cicatriza no deja una cicatriz, ¿no? A diferencia del nódulo, por ejemplo. Estas pápulas pueden ser epidérmicas, ¿no? Son, por ejemplo, las verrugas, ¿no? Pero son pequeñitas, menos de 1 centímetro. Estas pápulas dérmicas ya son también lesiones, ¿no? Como son levantadas, pero más grandes ya, ¿no? Y son secundarias a procesos edematosos, inflamatorios, por ejemplo, un gran ejemplo, las urticarias, ¿no? O las reacciones alérgicas. Las pápulas dermoepidérmicas ya son un poco más gruesas, ¿no? Y pueden que llegar a ulcerarse también, como en el líquen plano. La placa es una lesión primaria mayor a más de varios centímetros, pero ¿cuál es la diferencia entre una pápula, por ejemplo, que es de mayor tamaño, ¿no? Estamos viendo ahí. Pero otra diferencia es que hay un cambio de coloración y si nosotros vemos la piel ahí, esta placa va a formar un relieve, ¿no? Que puede ser desde milímetros hasta centímetros. Entonces, hay este aumento, ¿no? Del espesor de esa área afectada, ¿no? Algunos le llaman como tubérculo también. El tumor es una lesión también que va a caracterizarse porque es de mayor tamaño, ¿no? Es más que una pápula, más que un nódulo. Otra característica del tumor es que deforma la estructura de la piel, ¿no? Porque puede haber tumores de tipo verrugosos, tumores vegetantes, tumores necrosantes, etcétera, ¿no? Entonces hay una distorsión de toda la piel. Por eso hablamos de un tumor. Acá, por ejemplo, este es un hemangioma, es un tumor que se produce por una alteración de los vasos sanguíneos, ¿no? Y este puede ir por dos caminos, convertirse en una lesión cancerígena o a veces se deja y va desapareciendo, ¿no? Pero hay que ir vigilando este tipo de tumores, ¿no? La roncha son lesiones bien delimitadas de bordes, ¿no? Estas lesiones pueden tener bordes eritematosos gruesos con una parte central de color del mismo tono de la piel, ¿no? Una característica importante que se presentan en qué? En las reacciones, ¿no? En las reacciones alérgicas también, ¿no? Y es la característica en piel de naranja. La vesícula, hemos hablado de esta, ¿no? Es una lesión de menos de 1 centímetro que contiene un contenido líquido claro,
¿no? Y que se presenta como inicio de una lesión, por ejemplo, en el herpes, ¿no? Frecuente. La primera manifestación del herpes es el eritema, ¿no? Ese cambio de coloración, esa alteración de la sensibilidad, pero muchas veces confundimos, ¿no? Con un golpe, con un dolor muscular y posteriormente aparece la vesícula, que también es la lesión de inicio con la que se presenta esta enfermedad. Estas vesículas contienen un líquido transparente, ¿no? Que pueden romperse y formar ¿qué? Lesiones secundarias. Un gran ejemplo, aquí tenemos la varicela y también el herpes, ¿no? Como uno de los ejemplos más clásicos de este tipo de vesículas. Las pústulas son lesiones elevadas, pero el contenido aquí difiere, ¿no? El contenido no solamente es seroso, sino puede ser serohemático, puede tener detritus celulares, que ya son bacterias, y forma pus. Entonces, hablamos por eso de pústulas, ¿no? Y pueden estar juntos o adheridos o acompañan al folículo piloso. Nuestras pústulas, entonces, miren, son lesiones acumuladas de pus. Pueden unirse, ¿no? Y formar pústulas más grandes, pero el origen es esta, ¿no? Y van aumentando de tamaño y se van uniendo unas con otras, ¿no? Por ejemplo, los forúnculos ya son más grandes. La ampolla es una lesión elevada que contiene líquido, pero el tamaño es menos de 5 centímetros, ¿no? Contiene un líquido seroso, serohemático también, pueden ser intraepidérmicas o subepidérmicas, ¿no? Y más grandes que la ampolla es el flictema, ¿no? Lesiones más de 5 centímetros, que pueden también ser subcórneas, subepiteliales, intraepiteliales, etcétera, ¿no? Contienen un líquido también seroso, serohemático, y hay las flictemas, ¿no? Que son ampollas más grandes, miren, este flictema en todo el cuello son ampollas grandes, ¿no? Que aparecen generalmente en qué patologías, en las patologías ampolares. Un clásico, un ejemplo muy clásico son los pénfigos, ¿no? Como acá también, en el pie del recién nacido. ¿Qué es una lesión secundaria? Son lesiones que se producen por la evolución natural de una lesión primaria. Ya les he dicho, una pápula no va a ser de por vida pápula, una vesícula no va a ser de por vida vesícula, ¿no? Entonces esa vesícula se puede romper y es una lesión secundaria, o esa vesícula puede ser manipulada, rascada y es una lesión secundaria. ¿Cuáles van a ser nuestros ejemplos más frecuentes? Escamas, costras, escoriaciones, úlceras, liquenificación, cicatriz y atrofia. Van a ser los ejemplos más clásicos de lesión secundaria. Una escama es esa acumulación de células epiteliales queratinizadas que son difíciles de sacar, ¿no? Se hacen como una piedra más o menos. Muy frecuente es la liquenificaciones, ¿no? Ahí tenemos conglomerados de células córneas, ¿no? Desprenden en fragmentos, ¿no? Desprenden pequeñas, ¿no? Y son difíciles de desprender, también frecuente en estas enfermedades congénitas, ¿no? La fisura es una solución de continuidad que puede presentarse en pieles con mucha sequedad o también pueden presentarse en áreas donde hay mucha humedad también, ¿no? Entonces va a manifestarse con muchísimo dolor porque son lesiones bien superficiales, ¿ya? Las costras es el resultado de la desecación de ese tipo de secreción que puede ser hemática, pustulosa o purulenta, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, acá, estas son las costras melicéricas o costras denominadas producidas por la desecación de estos restos bacterianos, ¿no? Podemos tener costras hemáticas, costras purulentas, etcétera. La escoriación es pérdida de continuidad de la piel como resultado de un proceso, de un rascado, ¿no? En las dermatitis pruriginosas podemos tener escoriaciones. Las laceraciones son también escoriaciones, pero como por traumatismos leves, ¿no? Que pueden afectar la epidermis y la dermis, ¿no?
Las escoriaciones muy frecuentes por rascado, ¿no? Que pueden presentarse estas áreas. También presenta mucho dolor porque son lesiones bien superficiales, ¿no? Las abrasiones son pérdidas de la piel, de la continuidad de la piel, que podemos hacerlas por un procedimiento, ¿no? De diagnóstico para poder tomar parte de la piel y hacer un examen, ¿no? O podemos hacerlas como parte de algún procedimiento estético, como, no sé, bueno, no sé si es estética, esto de los tatuajes, ¿no? La úlcera es una solución de continuidad, pero más profunda, ¿no? Dermis, epidermis y puede llegar hasta la hipodermis, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en la úlcera? Los bordes, la base, como porque hay una base granulosa, bordes regulares, etcétera, ¿no? Llega hasta la base, hasta el tejido celular subcutáneo, ¿no? Muy frecuente, por ejemplo, en las úlceras de la pierna, ¿no? Las úlceras varicosas. La atrofia es un adelgazamiento, ¿no? De la piel, ¿no? Secundario puede ser un traumatismo, se deprime esa piel y se queda. Muy frecuente las dermatosis o las atrofias seniles, ¿no? En las personas mayores, donde hay una disminución de la consistencia y la elasticidad, ¿no? La cicatriz, que es un proceso de regeneración, ¿no? Tenemos este tipo de cicatrices que son cicatriz, o sea, una mala cicatrización, porque aquí hay una hipertrofia de tejido y son las que nosotros llamamos los queloides, ¿no? Hay áreas de la piel, del cuerpo, que tienen mayor posibilidad o mayor riesgo de hacer queloides que otras, por ejemplo, la parte del tórax, la clavícula, parte de la espalda, son áreas donde vamos a tener más riesgo de queloides, ¿no? Es importante por eso tener o ver que hay una buena cicatrización. Acá, por ejemplo, en esta área de la cicatriz se han perdido los folículos pilosos porque se dañan, ¿no? Por la cicatrización. La liquenificación, esta piel engrosada. Tenemos un factor de protección todo, ¿no? Si hay áreas donde yo rasco continuamente, entonces mi piel, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su estructura, ¿no? Para defenderse. Y ahí hace estas liquenificaciones. Por ejemplo, en pacientes con dermatitis atópica, que se asocia mucho prurito, va a dar lugar, ¿no? A esta liquenificación como un proceso también de defensa. En toda lesión tengo que ver el patrón. ¿Será un patrón anular, como un patrón en diana o tiro al blanco o escarapela, ¿no? ¿Será lineal? ¿Será en forma reticular como las talangictáceas? ¿Será sostaiforme como bandas? ¿Herpetiforme, que son esas agrupaciones vesiculares, ¿no? Que siguen un recorrido? Moliborfo en rosario, por ejemplo, viene ahí, ahí viene otro, que es muy frecuente que en qué patologías, en aquellas que afectan los ganglios linfáticos, la cadena linfática. Arceiforme en forma de luna, numular como monedas o mosaico que se van agrupando, ¿no? Una lesión con otra lesión, por ejemplo, en el eritema del dengue, ¿no? Muy frecuente este patrón en mosaico. El diagnóstico topográfico que yo voy a hacer, dónde está localizada la lesión. Puede ser en estas áreas, ¿no? En estos segmentos, en el tronco, en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Puedo digamos, localizarla topográficamente en la lesión, ¿no? Ahora, si tengo lesiones en la cabeza, ¿cuáles serán las más frecuentes? Las alopecias, el acné seborreico, las dermatitis seborreicas, el acné, rosáceas, rinofimas, queilitis, etcétera. Si es en el cuello, la neurodermatitis muy frecuente. Si es en el tórax, puede ser una pitiriasis, dermatitis de contacto. En extremidades, pues una queratosis por contacto, dermatitis atópica, etcétera, ¿no? Los métodos de diagnóstico clínico, los que yo voy a utilizar, por ejemplo, en el consultorio, serán lentes de aumento, una pequeña lupa, un dermatoscopio, que es como un otoscopio para ver las lesiones en la piel, un dermoscan, que voy a amplificar la visión, una diascopía, que voy a hacer con una
como una presión, compresión directa para eliminar el flujo sanguíneo. La luz de Wood, que es muy frecuente que la utilice cuando quiero hacer un diagnóstico de micosis, por ejemplo. Tendré los signos, el signo de Darnier, que es una urticaria pigmentosa. Hago una maniobra de rascado y voy a dar lugar a esta lesión pigmentada. Puedo ver también flictemas, úlceras pueden formarse. El signo de Auschwitz, que es muy frecuente en la psoriasis, donde yo saco esta costra y se va a presentar como un rocío, ¿no? Un rocío sangrante en esa área donde yo he despegado la costra. El signo de Nikolsky, ¿no? Que es importante en las dermatosis ampollares. Cuando uno tiene la piel, se forma una ampolla acá, ¿no es cierto? Ahí, entonces si yo presiono, puede llegar a romperse esa ampolla, ¿no? Pero ¿qué pasa con el signo de Nikolsky, ¿no? Yo tengo ahí la ampolla, ¿no? Presiono y la ampolla se va a ir desplazando, ¿no? El líquido se va desplazando, es como si esta piel se despegara de esta otra, ¿no? Ese es el signo de Nikolsky positivo. Como acá vemos, ¿no? Miren la ampolla, cómo va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, ¿no? El signo de la tarjeta, bueno, esto es como si nosotros tuviéramos pequeñas fisuras y al colocar yo una tarjeta se va para ir sacando las escamas. La tarjeta es como si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? Yo tengo que pasar por ahí. A ver, una cosa así. El signo del uñetazo es cuando yo saco las costras y dejo una área hipopigmentada, ¿no? Esa es descamación en este tipo de lesiones. Muy bien, vamos a ir con el último temita que es corto, nomás. Exacto, ahí tenemos. Bueno, este es un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Importante, les digo, chicos, la historia clínica, ¿no? En toda materia, en todo, si ustedes van a ser dermatólogos, cardiólogos, ginecólogos, la historia clínica nos aporta muchísimo. Es nuestra primera arma, ¿no? Para poder yo hacer el diagnóstico de una enfermedad. Y el interrogatorio que yo haga, cómo dirija ese interrogatorio, va a hacer que yo tenga el diagnóstico tal vez una vez terminado solamente el hacer el interrogatorio en la enfermedad actual, el 85% del diagnóstico está en la enfermedad actual, ¿no? Entonces, como les decía, en la ficha, nosotros vamos a tener en la afiliación el nombre completo, la edad del paciente, patologías más frecuentes en ciertas edades que en otras, en el patología según sexo también, en la mujer, por ejemplo, es frecuente el lupus, en el hombre no, en el hombre es más frecuente las alopecias, en la mujer no. La ocupación, un paciente que trabaja en jardines, un paciente que es veterinario, un paciente que trabaja limpiando ríos, por ejemplo, va a tener enfermedades propias, ¿no? Enfermedades zoonóticas, enfermedades ocupacionales, una persona que es chapero, por ejemplo, que está en contacto con mucha pintura, químicos, puede tener más riesgo de dermatitis atópica, lugar de nacimiento, la escolaridad, la religión, porque algunos tipos de acostumbrados ya por religión, por costumbre, ser más vegetarianos, por ejemplo, y consumir mucho hongo, y eso puede dar lugar a hongos en la piel, etcétera. Cuando uno va haciendo ver la ocupación, no solamente hay que poner empleado es obrero, no, tiene que ser es carpintero, es chapero, etcétera, que va a ayudar a determinar el riesgo laboral también, ¿no? En la exploración física tengo que tener una luz natural o artificial de color blanco para poder ver estas lesiones, ¿no? Véase la inspección, la topografía, la morfología, lesiones de bordes de tamaño de 4 centímetros localizadas por debajo del ojo, afectando parte de la mejilla, alas de la nariz, de bordes regulares, un fondo eritematoso, lesiones costrosas, etcétera, ¿no? En la piel, acá por ejemplo una lesión ulcerosa localizado en el malleolo
del pie derecho, en la cara externa del maleolo pie derecho, de bordes regulares, base sangrante, piel que rodea eritematosa, violácea, etcétera. No tengo que describir la lesión, ¿no? Puedo ser bien específica, ¿no? Localizada la lesión en nudos o en la articulación metatartofalángica del dedo medio de la mano derecha, ¿no? O en la región axilar, ¿no? Puedo determinar, o en la región de la cabeza, lesiones alopécicas de bordes regulares, con ausencia de pelo, etcétera, ¿no? Entonces tengo que ver, y también puedo relacionar en áreas descubiertas, en áreas cubiertas. Por ejemplo, la axila es un área cubierta, ¿no? Pero la mano y la cabeza son áreas descubiertas. Puedo hacer los 5 segmentos, como hemos dicho, cabeza, cuello, tronco y extremidades, ¿no? Puedo decir lesión localizada en cabeza, pero puedo ser más específica, localizada en la cabeza, en la cara, por debajo del ojo derecho, no ojo izquierdo. Entonces voy a ser mucho más explícita viendo, ¿no? Lesión localizada en la región poplitea derecha, etcétera. Puede ser un segmento localizado, puede ser solo brazo, 2 segmentos o puede ser generalizado, ¿no? Lesión de bordes regulares, superficie rugosa, lesión endurada, localizada en la región del codo de mano derecha, ¿no? Entonces ahí yo determino el tamaño, la forma, el borde, la superficie, el color de la lesión que me puede hacer pensar en algún diagnóstico que presente este tipo de lesiones, ¿no? Puede ser con predominio, puede ser lesiones eritematosas que predominan en ambos brazos, región de cuello y cara, respetando que tórax, parte de abdomen, etcétera. ¿No? Aquí podría pensar, ¿por qué? Porque pues estaba con una polera, ¿no? Antes de exponerse a una quemadura de sol, que es lo que tiene acá, ¿no? Entonces también acá lesiones ampollar, que localizadas en hombro derecho, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de la morfología es importante. Primero voy a determinar si es una lesión primaria, una lesión secundaria. Número, el tamaño, la forma, bordes, combinaciones, cuáles son los signos que pueden, o signos o síntomas que pueden acompañar a esta lesión. Hay costras, hay signos de rascado, hay prurito, hay secreción, hay signos de inflamación, afecta a la piel, pero también puede afectar a mucosas y faneras. Y si hablamos de fanera, estamos hablando de pelos, uñas y glándulas. Afecta a estas otras, a estos anexos de la piel. Puedo conocer el condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una dermatitis atópica, ¿no? Este paciente es chapero porque está expuesto a pinturas, etcétera. Entonces, la causa de esa dermatitis atópica es pues el trabajo, ¿no? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a decir al paciente que deje de trabajar? No, tengo que tener una barrera de protección que tengo que ofrecerle a este paciente, ¿no? Porque tampoco lo ideal sería que el empleador cambie, ¿no? El medio, el entorno de de este paciente para evitar la exposición, pero es un paciente, un empleado versus 100 que tiene, ¿no? Entonces, para evitar que haya un problema social en este paciente, lo que yo voy a decir, bueno, a partir de ahora usted va a trabajar con guantes, ¿no? Para evitar el contacto directo, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Es importante también desde cuándo aparece la lesión, si ha recibido tratamientos, porque si, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con micosis que ya ha sido tratada y no ha resultado que un paciente que primera vez que presenta la lesión. Es mucho más fácil hacer el tratamiento, ¿no? Repercusiones en la familia, mucha gente que tiene acné, por ejemplo, o las micosis es contagiosa, no quieren acercarse al paciente, etcétera, ¿no?
Los antecedentes, como hemos dicho, alérgicos, dermatológicos, es importante que yo pueda verificar eso porque puede estar relacionado con algún tipo de patologías también, o sea, patologías de tipo alérgico o inmunológico también, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, em, no sé si ya han hecho el grupo de WhatsApp.